Nos encontramos con el doctor Daniel Herrera, especialista en geriatría y gerontología con una alta especialidad en geriatría neurológica. Hoy vamos a contarles sobre los 14 factores de riesgo modificables que aumentan la probabilidad de desarrollar demencia y deterioro cognitivo. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy feliz de poder conversar con ustedes de nuevo. Uno de los factores modificables del desarrollo de la demencia es la baja escolaridad. Pues en la teoría se cree que este riesgo se da ya que pues, al tener menos estimulación cognitiva durante tu desarrollo o menos escolaridad, vas a generar menos conexiones a nivel neuronal, menos mecanismos protectores. Inclusive se ha visto que hasta se reduce la secreción de proteínas que pueden ayudar con esta protección a nivel neurológico y que pues, van a contribuir a que pues, durante el envejecimiento se hagan lesiones a nivel del sistema nervioso y con eso se produzca el deterioro cognitivo. Se puede decir entonces que el cerebro es un músculo que empezamos a usar desde pequeños y que tenemos que ir trabajando y trabajando para que él funcione, crezca y se desarrolle para llegar a una edad adulta. Y entonces afecta mi aprendizaje y mi uso de mi cerebro desde pequeño, desde que soy un niño. Sí, claro. Podemos verlo de esa forma. O sea, tenemos que entrenar nuestra mente, nuestro cerebro para poder desarrollarlo lo más que se pueda, ¿verdad? E inclusive, pues esto lo vemos hasta en los pacientes. Pacientes con escolaridades muy altas tienen mecanismos más amplios para poder desarrollarse, poder ejecutar tareas, ¿verdad? Ya conforme envejecen, ¿verdad? Y tienen un mejor desempeño cognitivo. Podemos hablar también de cómo la depresión se considera una causa del desarrollo de la demencia. La depresión es un diagnóstico diferencial o de los que se llega a confundir con un paciente con deterioro cognitivo, porque la depresión lo que afecta principalmente es el dominio cognitivo de la atención. Si yo no pongo atención, no registro, y si no registro, no recuerdo y no puedo evocar las cosas que aprendí o el estímulo que recibí durante pues, el día, ¿verdad? Pero también se ha visto que la depresión como tal aumenta el riesgo del desarrollo de cualquier tipo de demencia. No solo enfermedad de Alzheimer, sino cualquier causa de demencia. Y lo puede aumentar hasta en 2.6 veces, ¿verdad? Y esto en cualquier etapa de la vida, sobre todo si no lo tratamos. Hablábamos, doctor, de la pérdida de audición, que también puede ser un factor que ayuda al desarrollo de la demencia. Sí, claro. De hecho, ese es uno de los factores más interesantes, porque muchas veces cuando un adulto mayor llega a la consulta y no escucha, pues todos o muchas personas dicen, bueno, es que ¿verdad? Ya tiene tantos años, es normal. Y realmente no. Se ha visto que la pérdida de audición se asocia con el desarrollo de deterioro cognitivo y que además el deterioro cognitivo se asocia con el aumento de problemas de audición. La alimentación siempre es un tema importante que sale a relucir en cada consejo que nos dan los médicos. Pero específicamente un colesterol alto, ¿cómo propicia el desarrollo de la demencia en un paciente? El colesterol alto es un factor importante. De hecho, bueno, la Comisión de Lancet, que es la que habla más de lo que son los factores de riesgo para demencia, se concentra mucho en el LDL, ¿verdad? Que es el colesterol que popularmente conocemos como el colesterol malo, ¿verdad? Y sí, hay una evidencia fuerte de que el aumento de niveles de colesterol va a ir en relación al aumento del riesgo de desarrollo de demencia. Un tema muy importante que me causó muchísima curiosidad es que el déficit visual sumado a un déficit auditivo, esas dos juntas es como una mala combinación que aumenta aún más el riesgo de desarrollar demencia. El déficit visual ha sido uno de los nuevos factores de riesgo incluidos por esta Comisión de Lancet ahora en el 2024 como uno de los factores reversibles o prevenibles para el desarrollo de demencia. Y se ha visto, bueno, y esto tiene que ver con que la visión es un estímulo, ¿verdad? Sabemos que pues, todo lo que vemos, lo que percibimos con la vista, llega a una región del cerebro donde pues, ahí se va a analizar esos datos, ese estímulo, y lo vamos a procesar y lo interpretamos con lo que vemos día a día. También genera recuerdos, ¿verdad? Entonces, esa pérdida de estímulo también va a aumentar el riesgo de demencia. Por ejemplo, si hablamos de golpes o lesiones en el aumento del desarrollo de la demencia, estamos hablando de golpes y lesiones en la juventud y también en la vejez. Sí, cuando hablamos de los golpes nos referimos a lo que es el trauma craneoencefálico o pues en un lenguaje más coloquial, el golpe en la cabeza. Pero por lo general son golpes que pues vayan provocando microlesiones a nivel cerebral. De los casos más conocidos es lo que llaman la demencia pugilística, que es el boxeador, ¿verdad? El que se dedicó su vida a boxear.
y tal vez recibió múltiples golpes secos en la cabeza, y todos estos golpes van produciendo inflamación a nivel neuronal, van dañando las conexiones, van provocando microhemorragias, porque no son hemorragias grandes, sino microhemorragias de forma continua, y todo esto va a generar el depósito de proteínas patológicas. Pero no solo se ha visto en en el boxeo. Se han hecho estudios en futbolistas, ¿verdad? Por el cabezazo repetido a la bola. Se han hecho estudios en rugby, se han hecho estudios en fútbol americano, y pues sí pueden generar lo que se llama pues una demencia asociada a ese trauma craneoencefálico. Entonces hablamos de ciertos deportes que lo crean, pero entonces también hablamos de la inactividad física como un desarrollo del deterioro, un desarrollo de la demencia. Sí, el ejercicio físico ha sido ampliamente estudiado para ver cómo puede protegernos del deterioro cognitivo y también de la demencia. En este caso, hay distintos estudios, muchos o la gran mayoría se pueden enfocar en lo que es el ejercicio aeróbico, pero ahora también se ha enfocado mucho en el ejercicio de fuerza o resistencia, como alzar pesas y todo, y se ha visto que los resultados han sido positivos en cuanto a la protección del ejercicio para el desarrollo de demencia. Sin embargo, lo que más ha favorecido es el ejercicio constante. Doctor, nosotros siempre hablamos de una longevidad sana, pues de la búsqueda de una longevidad sana. Entonces, yo hago todo esto, disminuyo todos estos factores de riesgo que estamos hablando, trabajo en ellos y los trabajo en caso de ser necesarios. De pronto llego a la vejez, llego bien, saludable, pero para mí una de las causas más difíciles de manejar en la vejez es el aislamiento social. Es otro de los factores modificables, pero lo más interesante es que, como vos lo decís, es en la etapa tardía de la vida. ¿Y por qué en la etapa tardía de la vida? Porque es muy frecuente que el adulto mayor, ya cuando los hijos salen del hogar, se pensionan, dejan de trabajar, o la pareja también fallece, pues se ha visto que empiezan a quedarse solos. Y entonces se empezó a estudiar si esto de estar solo, sentirse solo, pues aumentaba el riesgo de demencia, y realmente sí lo aumenta, sobre todo porque se ha visto que pues se va a ver una disminución del estímulo, y el estímulo es muy importante para mantener el desempeño cognitivo. ¿Cómo el fumar también aumenta la posibilidad del desarrollo de la demencia? Bueno, realmente, como dice el dicho, lo que es malo para el corazón es malo también para el cerebro, ¿verdad? Y sabemos bien que fumar aumenta el riesgo de desarrollar arteriosclerosis, de desarrollar enfermedad cardiovascular, pero esos infartos que se dan en el corazón, ese típico, es que el paciente fumaba mucho y le dio un infarto en el corazón, hay que pensar, si esa persona ya tiene daño en las arterias a nivel cardíaco, ¿por qué no las va a tener a nivel cerebral? Y es mucho lo que sucede. También los pacientes que fuman durante mucho tiempo hacen enfermedad arterial periférica en las piernas, ¿verdad? Y pues, hacen crisis oclusivas, al igual que en el corazón, pues en el cerebro se da exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues del fumado va normalmente en la edad adulta joven la ingesta excesiva de alcohol. Claro, y eso es súper interesante porque los estudios han analizado desde no tomar alcohol nunca, hasta una ingesta leve, hasta la ingesta pesada o excesiva de alcohol, y se ha visto que el riesgo está sobre todo en los que consumen alcohol de forma frecuente, constante, durante muchos años de su vida. ¿Por qué la obesidad, si alimentas bien a tu cerebro, podría generar demencia? Sí, el problema con la obesidad es que realmente es un estado proinflamatorio. O sea, la persona que sufre de obesidad va a estar inflamado de forma crónica. El envejecimiento también, hay una inflamación leve, pero si ya estamos también con obesidad vamos a tener este problema. Y lo otro es que hay una relación con una hormona que se llama la leptina, que es muy conocida pues, a nivel de pacientes que tienen la obesidad, y se ha visto que hay una interacción directa entre la obesidad, esta hormona, y el hipocampo, que es donde nosotros guardamos pues, la información. Y entonces en esta estructura neuronal, ¿verdad? Digamos, a nivel del sistema nervioso central, se va a ver afectada con esta interacción nociva de la leptina, sobre todo en pacientes obesos. ¿La diabetes es una consecuencia de la obesidad? Bueno, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes, sobre todo cuando hay resistencia a la insulina. Y sí, la diabetes es otro factor de riesgo claro para el desarrollo de demencia, también muy relacionado con la enfermedad de Alzheimer, y sobre todo por esta resistencia a la insulina. La insulina tiene todo un mecanismo
que pues va a ser importante para la degradación al final de proteínas a nivel cerebral y neuroinflamación. Si esta vía se ve alterada, más bien va a producir que se dé mayor depósito de proteínas, por ejemplo, como la tau y el amiloide en la enfermedad de Alzheimer. Y además de esto, la captación de glucosa a nivel cerebral es muy importante para el funcionamiento cognitivo. Es un efecto dominó, va uno de la manito con otro y básicamente si no tienes una vida sana, todo esto se desarrolla y uno empeora o produce otro, por ejemplo, como la hipertensión. Sí, la hipertensión es de los factores de riesgo más frecuentes, ¿verdad? Y hay una clara relación entre el mal control de presiones arteriales y el desarrollo de deterioro cognitivo. Y si lo vemos bien, pues el tener una presión no controlada, una presión alta de forma constante, inclusive la variabilidad de la presión arterial de forma constante, se ha asociado con pues este deterioro de funciones cognitivas y un desarrollo de demencia. En este mundo donde tratamos de mantenernos sanos en un montón de aspectos, ¿cómo la contaminación ambiental, que ya pues en muchos casos no depende de nosotros, puede ser un factor de riesgo? Claro, y eso todavía es preocupante. De hecho, hace poco en las noticias habían hablado de que 9 de cada 10 personas en el país respiraban inclusive aire contaminado, ¿verdad? Y esto va de la mano con todo el problema ambiental que existe en el mundo, y sí se ha estudiado esta contaminación ambiental y el desarrollo de deterioro cognitivo. Hay resultados mixtos, pero por lo general se ha visto que en el caso de, por ejemplo, micropartículas que nosotros podamos inhalar, se ha visto que aumentan el riesgo hasta de un 3% de poder desarrollar demencia. Y aún así, pues hacen falta más estudios para ser más precisos en este riesgo aumentado de deterioro cognitivo. Muchísimas gracias, doctor. Estábamos con el doctor Daniel Herrera, especialista en geriatría y gerontología con una alta especialidad en geriatría neurológica. Y hablamos hoy de los 14 factores de riesgo modificables que aumentan la probabilidad de desarrollar demencia o deterioro cognitivo.